Buenas, soy el estudiante Samuel Arango Díaz del Colegio Pablo Neruda, grado octavo de Arauca. Mi tema correspondiente fue la Guerra de los 1000 días. La Guerra de los 1000 días. A finales del siglo XIX, nuestro país vivió la guerra civil más prolongada y violenta de la independencia. La división de los partidos. En el curso de la década de 1890, el proceso regenerador se debilitó, el centralismo, el gobierno causaba resentimiento en provincia y los liberales quedaron excluidos de los cuerpos legislativos. Además, el gobierno adoptó medidas que aumentaron el descontento, como la llamada Ley de los Caballos, que daba amplios poderes judiciales para enfrentar las amenazas del orden público. Estos dos partidos fueron los liberales y los conservadores. Arriba podemos ver una imagen, una caricatura donde dice a cuántos masacres estamos sobre los superiores. Es decir, que en esa época habían muchos bajas o muertos o masacres para ganar el partido, ya sea liberal o conservador. Los liberales conformaron dos grupos, los civilistas y los belicistas. Los civilistas, antiguos radicales que proponían negociar con los conservadores su participación en el gobierno. Los belicistas o guerreristas, quienes veían en la guerra la posibilidad de llegar al poder. Los conservadores se separaron entre los históricos que se oponían al carácter autoritario del régimen, los nacionalistas que respaldaban la regeneración. Ahí podemos ver otra caricatura y una imagen donde Colombia estaba discutida por estos dos partidos políticos, el conservador y el liberal. Y el conservador iba por parte de la iglesia y pues el liberal iba por la explicación. Un antecedente, la Guerra Civil de 1895. La oposición liberal se agudizó con la muerte de Núñez en 1894 y con el ascenso a la presidencia de Caro, quien optó por una mayor represión y estableció un impuesto a la exportación del café que afectó a los exportadores del grano. Crisis de la regeneración. La derrota liberal de 1895 incrementó la persecución oficial. Los conservadores históricos y los liberales pacifistas solicitaron al gobierno cambiar su posición a iniciar reformas en el sistema electoral, a la ley prensa y a la política fiscal, pero Caro se negó a aceptar la petición. Rafael Núñez, el inconformismo por parte de un grupo del país por la Constitución de Río Negro hizo que Rafael Núñez, que en ese entonces era el presidente del Congreso, hizo la frase de regeneración o catástrofe. Desarrollo de la Guerra de los 1000 días. Los liberales belicistas hicieron un pronunciamiento contra el gobierno el 18 de octubre de 1898, que dio comienzo a la Guerra de los 1000 días. Esta confrontación se dividió en dos etapas, primera etapa y segunda etapa. En la primera etapa, la guerra tuvieron lugar en las batallas más grandes. La segunda etapa fue la táctica de los rebeldes, que consistía en aislar al gobierno de sus fuentes de recursos fiscales como las aduanas y adueñarse de estos. Fin de la guerra. Con el Tratado de Wisconsin, firmado en la Bahía de Panamá, se pone fin a la Guerra Civil de los 1000 días entre los conservadores y los liberales. Gracias.